Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y a manera de introducción, comento lo siguiente. Para levantar una edificación en la Ciudad de México, es necesario satisfacer los requisitos y obtener los permisos necesarios a fin de realizar una obra con todas las de la ley. De ninguna manera esto pretende ser una guía para aquellos que han de realizar una construcción. Es para nosotros simplemente un ejemplo de requisitos. Por ejemplo, como prerequisito es indispensable contar con la debida documentación, dentro de lo cual se debe considerar la escrituración del inmueble, identificación oficial vigente y un trámite que suele denominarse alineamiento. Adicionalmente, obtener un certificado de zonificación de uso de suelo, y entonces ya vienen otros requisitos relacionados con el proyecto. Estos incluyen planos, estudios del terreno, la contratación de un director responsable de obra, luego requisitos del tipo de solicitud del proyecto, lo que incluye, por supuesto, el pago de derechos. Después, las autoridades correspondientes evalúan la solicitud del proyecto y emiten una autorización mediante algunos sellos, donde además se emite una licencia que puede tener una duración de hasta 3 años. Una vez reunidos estos requisitos, entonces se puede iniciar la obra con algunas publicaciones. Estas publicaciones son visuales, deben estar afuera del lugar en donde se va a construir, como publicaciones legales. Una vez llegado a este punto, entonces, de acuerdo al proyecto financiero y de inversión, ya calculados los costos, entonces es posible iniciar formalmente la construcción. Dentro de estos requisitos, algo que no debe considerarse requisito es el famoso permiso CROC. Ustedes lo reconocerán porque es un letrero, es una lámina en negro y rojo, que son los colores de las huelgas y del comunismo. Este letrero anuncia el acuerdo de un sindicato. Este supuesto permiso es promovido por un supuesto movimiento obrero. El significado de las siglas es Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. Noten, hasta en este rubro vemos al comunismo y al marxismo. Estos supuestos permisos deben ser considerados estafas. Estos no deben considerarse como requisito, ya que no es ni legal ni oficial. Lo que puede suceder a aquellos que construyen es que deben enfrentar la extorsión ante la posible amenaza de suspender la obra. Esto debido a la resistencia a pagar la supuesta cuota. Aquellos que tengan algún proyecto de construcción además deben poder tener una estrategia de defensa contra la posible extorsión de estos sindicatos. Nuestra labor en esta ocasión, si el Señor nos concede de sus operaciones, será abordar los requisitos previos a la fe justificante. Si quisiéramos indagar en las causas de la fe, esto nos tomaría mucho tiempo y nos conduciría por un rumbo distinto del que tenemos por ahora. Y para no desviarnos del tema de la justificación y continuar con la ruta trazada, por ahora no hablaremos ni del origen de la fe, que es la voluntad de Dios, ni tampoco hablaremos de la forma en la que la fe nos es comunicada. Es decir, por ahora no abordaremos la doctrina de la gracia. Lo que sí podemos expresar es que es evidente que la fe por la cual somos justificados es de un tipo o naturaleza especial, en la cual ninguna otra fe participa con ella. La fe y la justificación
son inseparables. Y por esa razón, esta fe es de una naturaleza especial. Dentro de nuestro estudio, la justicia o la fe que justifica, o la justificación por la fe, si ustedes quieren verlo así, dentro de nuestro estudio, la justificación por la fe, para abordar el tema, requisitos previos para la fe justificante, requisitos previos para la fe justificante, lo haremos mediante 3 encabezados principales, que son: 1, requisitos de la fe justificante; 2, convicción de pecado; 3, apertura de ojos. Entremos a nuestro primer encabezado, que es requisitos de la fe justificante. Nuestro primer encabezado es requisitos de la fe justificante. Para levantar una edificación es necesario realizar cálculos, a fin de que con el paso del tiempo o de los imprevistos no la suspendamos. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó esto al decir: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo si tiene lo suficiente para acabarla? Como enseña Lucas 14:28. Esto se dice para reafirmar que los requisitos son necesarios para las obras importantes. Con eso no queremos decir que el hombre debe dar el primer paso para la obtención de la salvación. Tampoco queremos decir que como Dios sabía que usted iba a creer, entonces le concede la fe. No, sino que para que se produzca efectivamente la fe justificante es necesario que se presenten algunos requisitos. ¿Por qué afirmamos que estos requisitos no provienen de la criatura? Primero, porque la criatura cayó. Adán determinó desobedecer a Dios y se le dijo que el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Ese día Adán murió espiritualmente y la relación que tenía con Dios fue rota. ¿Por qué afirmamos que estos requisitos no provienen de la criatura? Porque la criatura se encuentra corrompida. Cuando la criatura cayó, su mente se volvió vanidosa, sus afectos corruptos, su voluntad inestable y inclinada al mal. ¿Por qué afirmamos que estos requisitos no pueden provenir de la criatura? Porque la criatura está completamente depravada. Mente, afectos, voluntad y su conciencia debilitada no puede realizar la obra a la que es mandado. ¿Por qué afirmamos que estos requisitos no pueden provenir de la criatura? Porque la criatura es totalmente incapaz de venir a Cristo, dice nuestro Señor. No pueden, ninguno puede, no pueden venir a menos que sean atraídos por el Padre. Al decir que estos requisitos no provienen del hombre, afirmamos que el hombre es incapaz de producir estos requisitos previos a la fe justificante. Pero debemos decir que estos requisitos se deben encontrar en aquellos que son traídos a la fe. Para acercarnos a una explicación del término requisitos, es decir, en este momento vamos a tratar de acercarnos a explicar qué es un requisito. Y vamos a brindar algunos ejemplos a fin de que podamos comprender a qué nos referimos al estar hablando de estos requisitos. Voy a darles el ejemplo de la obediencia y el ejemplo de la adoración para acercarnos o allegarnos al concepto de requisito. Primero, tenemos la obediencia. Reitero, que esto es un ejemplo para comprender qué significa requisito. Para que la obediencia sea aceptable a Dios como requisito, el que presenta obediencia lo debe hacer mediante el principio de vida espiritual. Principio que es implantado antes de obedecer. Además, la obediencia debe presentarse interna y externamente
para que sea aceptada por Dios. Otro ejemplo es la adoración. Para que la adoración a Dios pueda ser considerada adoración verdadera, esta debe ofrecerse de conformidad a la institución divina, y sólo así será aceptada ante Dios. Para que la adoración sea acepta y el adorador sea acepto, éste debe someterse a la autoridad del Señor Cristo y ofrecer adoración en los términos divinamente instituidos. En ese sentido, el requisito o los requisitos hacen referencia a condiciones necesarias. Cuando hablamos de requisito, hablamos de condiciones necesarias. ¿Para qué? Para que algo ocurra. El caso que nos ocupa el día de hoy es la fe justificante. Entonces, condiciones necesarias para que ocurra la fe justificante. Pregunta: ¿qué se requiere de nuestra parte en términos de deber previamente para la fe justificante? ¿O qué es necesario que se encuentre en nosotros antes de que creamos para la justificación de la vida? Respuesta: la convicción de pecado es un antecedente necesario para la fe justificadora. ¿Qué es necesario que se encuentre en nosotros antes de que creamos para la justificación de la vida? Respuesta: la convicción de pecado es un antecedente necesario para la fe justificadora. Debemos aclarar que la convicción de pecado, otra vez, no es producida por el creyente, no es producida por el hombre. La convicción de pecado es una operación inmediata del Espíritu de Dios, es decir, es una operación previa a la fe justificante, como necesaria. Debe absolutamente traer convicción de pecado para que el hombre sea atraído a la fe. En ese sentido, es necesario primero hablar de la convicción de pecado y después de los efectos de esa convicción. Para eso, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es convicción de pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿A quién se refiere porque en él se revela? Este texto nos está hablando del Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio, mediante el instrumento de la palabra de la predicación, primero trae convicción de pecado y luego alivio evangélico. ¿En qué consiste esta convicción de pecado? Para responder a esa pregunta, cito al pastor puritano John Owen: el alma del hombre tiene una comprensión práctica de la naturaleza del pecado, su culpabilidad y el castigo debido por él, y se hace consciente de su propio interés en ello, tanto con respecto al pecado original como al actual, con su propia total incapacidad para librarse del estado y condición en los que, debido a estas cosas, se encuentra. Fin de la cita. Por lo menos vemos 5 cosas que incluyen esta convicción de pecado que nos indica el puritano. 1. Comprensión de la naturaleza del pecado. 2. Su culpabilidad. 3. El castigo que merece. 4. Conciencia del pecado original y del actual. 5. Reconocimiento de su total incapacidad para librarse a sí mismo del estado en que se encuentra. 1. Comprensión de la naturaleza del pecado. No significa que va y busca en el diccionario o en el léxico griego, a ver, ¿qué significa pecado? ¿Cuál es la palabra pecado? Amartiología, ya comprende el pecado. No. Comprensión de la naturaleza del pecado es, el pecado es abominable. No solamente lo sabe, sino que experimenta, tiene una experiencia. El pecado es abominable a los ojos de Dios. Él lo rechaza, lo aborrece, porque es santo.
experimenta culpabilidad. Esa culpabilidad es, si soy presentado delante del tribunal de Dios, entonces tengo una sentencia condenatoria. Eso es saberse culpable. Recuerden, hay dos formas de culpabilidad. Una culpabilidad en el tribunal de Dios por la pena y una culpabilidad experimental por la que la conciencia es fustigada y que nos dice, soy culpable del pecado. Luego, el castigo que merece. Merezco la condenación, merezco la ira de Dios, merezco ser arrojado al más profundo de los infiernos. Noten que es una experiencia. No es solamente que se queda en 5 puntos, no. Es una experiencia. Luego, conciencia del pecado original y del actual. ¿Cuál es el pecado original? El pecado por el cual participamos en Adán. Adán nos representó y nosotros participamos del pecado en Adán. Y conciencia del pecado actual. Mi estado es un estado de esclavitud al pecado. Sirvo al pecado. Reconocimiento de su total incapacidad para librarse a sí mismo del estado en el que se encuentra. Como decíamos aquella ocasión, ese hombre está en un pozo, en el fondo de ese pozo y está muerto. ¿Puede librarse? No puede librarse. ¿Por qué? Porque está muerto. Tiene incapacidad para librarse a sí mismo. Precisamente, esto es lo que afirmamos como antecedente necesario para la fe justificadora. Generalmente esta comprensión no se produce en los niños pequeños. Es muy raro encontrar casos de niños que hayan experimentado la comprensión de estas cosas. No significa que es imposible. Esta comprensión no se alcanza por la edad. Pero este también es el argumento por el cual en la iglesia no se bautizan niños o bebés, pues ellos no pueden comprender estas cosas. Reitero que no es una condicionante de la edad, sino que reconocemos que es producida por el Espíritu de Dios. Sin embargo, los cristianos del pasado se esforzaban por criar a sus hijos en disciplina y preparación de estas cosas, no asumiendo que sus hijos ya eran salvos, sino asumiendo que no lo eran, y bajo ese entendimiento los preparaban para que en la gracia del Señor alcanzaran esa comprensión. El instrumento por el cual es posible la convicción de pecado es la palabra predicada. Así también, el medio e instrumento externo de la justificación es la palabra predicada. Porque un pecador convencido puede llegar a la fe justificante. Es decir, un pecador convencido es solo un sujeto capaz de justificación. ¿Qué queremos decir con esto? Es como cuando expresamos la potencialidad de las cosas. Es decir, ponemos una pelota en una pendiente. Potencialmente puede rodar hasta la parte más baja. Pero no que necesariamente sin restricción eso va a suceder. Solo potencialmente estando ahí arriba, tal vez con un empujón, ¿verdad? Puede suceder. Entonces, un sujeto convencido es un sujeto capaz de justificación, pero no quiero que tomen la palabra, requiere un empujón. No estoy hablando de eso. Nada más estoy hablando de la potencialidad. Es un sujeto capaz de justificación. Debemos aclarar que no todo aquel que es convencido de pecado necesariamente es o debe ser justificado. Vamos a procurarlo, vamos a procurar decirlo con otras palabras para aclarar lo que hemos expresado. La convicción de pecado, aunque es un requisito para la fe justificante, no es garantía de la obtención de la fe justificante. No todo el que es convencido de pecado viene a salvación. El pastor puritano
John Owen lo expresa de la siguiente manera. No hay en esta convicción, con sus efectos y consecuencias, ninguna disposición o preparación del sujeto tal que la forma de la justificación, como dicen los papistas, o la gracia justificadora, deba necesariamente seguir o introducirse en él. Tampoco hay en ella ninguna preparación tal que, en virtud de algún pacto o promesa divina, una persona así convencida deba ser perdonada y justificada. Hasta ahí. El hecho de que un pecador pueda experimentar convicción de pecado no es suficiente para traerle a la fe justificante. Porque en todo caso, todo aquel que sea acusado de pecado por su conciencia debería ser salvo. Y eso sería regresarnos a Roma y atribuirle una obra a la torpe criatura, contribuyendo a su salvación. Muchos pueden experimentar convicción de pecado. Cuando alguien hace algo severamente grave, va a experimentar convicción de pecado. Por ejemplo, se sabe que los asesinos, la primera vez que lo hacen, quedan sumamente convictos de pecado. Están muy acusados por su pecado. También alguien puede llegar a la convicción de pecado porque nota que otros son pecadores. Pero solo mediante una obra divina la criatura reconoce su culpa, reconoce lo horrendo y asqueroso de su propio pecado. Solo mediante una obra divina la criatura es consciente de su incapacidad para librarse de tal estado de condenación y miseria. Si la convicción de pecado ya por sí misma es garantía de pecado, entonces aquel asesino que experimenta temor y culpa por haber asesinado a aquel otro, debería venir a salvación. Porque hasta se espanta y dice, ¿qué hice? Pero solo mediante una obra divina la criatura es consciente de su incapacidad de librarse del estado de pecado y de condenación y de miseria en el que se encuentra. Porque ya veíamos que se puede poseer fe temporal y que incluso poseyendo esa fe temporal podía haber ciertos efectos que en apariencia eran semejantes a los efectos de la fe justificante. Decíamos que algunos pueden escuchar predicación y que así como en la parábola de la semilla que cae entre las piedras y no tiene raíz, ¿qué decíamos? Parece una planta. Es de color verde. Creció con la tierra y también necesitó agua, pero no era trigo, sino solo era hierba sin raíz, porque cuando salió el sol abrasador se marchitó. Así puede, en apariencia, presentar convicción de pecado y no ser el requisito previo producido por el Señor para la fe justificante. Un pecador puede creer con cualquier tipo de fe que no es justificador, como esa fe temporal. Pero la fe verdadera primero tiene una experiencia. Esta suele presentarse en la conciencia y es la convicción de pecado. Esta convicción de pecado suele ser previa y necesaria para aquella fe que conduce a la justificación para vida. Es poco común que un creyente venga a la fe justificante sin que primero haya sido convencido de pecado. Pero aclaramos nuevamente que este motivo se encuentre en alguno no garantiza que sea la fe verdadera. Que una persona sea convencida de pecado no asegura que será justificado. Es decir,
No es como que una promesa de que si es convencido de pecado, sin falla llegará a la justificación. Pero debemos decir que sin convicción de pecado, ninguno puede ser justificado. El pastor puritano John Owen, hablando de la convicción de pecado, nos afirma lo siguiente. Cito: esto digo, hablando de la convicción de pecado, es requerido en la persona que ha de ser justificada en el orden de la naturaleza previamente a aquella fe por la cual somos justificados. Hasta ahí. Entonces, esta convicción de pecado es un requisito para aquel que ha de ser justificado. Primero, es convencido de pecado y luego viene a la fe justificante. Vamos a considerar 3 aspectos que conforman esta convicción de pecado. Esta convicción de pecado es requisito previo para la fe justificante. El requisito es la convicción de pecado. Los aspectos que veremos son los que conforman esta convicción. 1. Una debida consideración de la convicción de pecado. 2. El uso de la ley y el evangelio. 3. Una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo referente al primer aspecto. 1. Una debida consideración de la convicción de pecado. Sin la debida consideración y suposición del requisito, la convicción del pecado nunca podrá ser entendida la verdadera naturaleza de la fe. Recuerden que la justificación es el medio de Dios para la liberación del pecador convencido. Vamos, el pecador es un reo culpable delante del tribunal celestial y Dios, el juez supremo. En ese sentido, el sujeto es convencido de pecado. Es decir, que su boca ha sido cerrada porque reconoce que es culpable delante de Dios y se encuentra sujeto a la ley y encerrado bajo pecado. Ya dijimos hace un momento que esa convicción consiste en comprensión de la naturaleza del pecado, su culpabilidad, el castigo que merece, conciencia del pecado original y del actual, reconocimiento de su total incapacidad para librarse a sí mismo del estado en que se encuentra. Por lo tanto, se requiere un sentido de este estado. ¿De cuál estado? Del estado de convicción de pecado para la fe justificante. Hasta que esto no suceda, no se puede comprender la naturaleza de la fe. Es decir, hasta que no suceda, no puede entender en qué consiste la fe que lo justifica. El pastor puritano John Owen, al citar al teólogo y predicador Philip Mestresat, nos ofrece una definición de esta convicción de pecado que está directamente relacionada con la fe. Cito: la fe es la huida de un pecador penitente hacia la misericordia de Dios en Cristo. ¿Qué es la fe? La fe es la huida de un pecador penitente hacia la misericordia de Dios en Cristo. Es huir hacia la misericordia de Dios en Cristo. ¿Quién huye de la ira a la misericordia? Un pecador penitente. ¿Quién es un pecador penitente? Uno que reconoce su culpa, uno que reconoce la naturaleza de su maldad, uno que reconoce que es incapaz de librarse de ese estado. Cuando una criatura racional reconoce que es culpable delante del tribunal celestial y que la pena por el pecado pesa sobre su cabeza, y cuando es consciente de ello, entonces huirá hacia la misericordia de Dios propuesta en Cristo. Esto es la fe. Esa es la fe justificante. Es de este tipo y de esa naturaleza. Pero sin la suposición de la convicción de pecado no se puede entender esa definición de fe. Es decir,
Sin el conocimiento de la profundidad del pecado y la culpabilidad y el castigo y la transmisión del pecado, la incapacidad para librarse de este estado y la ofensa a Dios de la práctica del pecado, no se puede entender que un sujeto busque un refugio y la huida de esa terrible condición. Si al hombre no se le presenta esta condición y se le dice, mira, Cristo te ama, y no se le expone su miserable condición, no podría comprender por qué debería huir de la misericordia hacia la misericordia divina. Si ese sujeto no es culpable, no es pecador, si ese sujeto no se sabe bajo la ira divina, ¿por qué debería correr hacia la misericordia divina? Solamente que reconozca su estado, entonces acudirá a la misericordia divina. El pastor puritano John Owen afirma que cuando el alma es impulsada a huir de la ira a la misericordia, puede entenderse que posee esta convicción de pecado. Cito: porque es precisamente esta convicción de pecado la que impulsa al alma a huir hacia la misericordia de Dios en Cristo para ser salva de la ira venidera, como dice Hebreos 6:18. Huyeron para refugiarse. Fin de la cita. Bien, veamos lo relacionado al uso de la ley y el evangelio. El orden, la relación y el uso de la ley y el evangelio evidencian de manera irrefutable la necesidad de esta convicción de pecado previa a la fe. Si un hombre es agitado en su conciencia por la predicación de la palabra, lo primero con lo que ha de tratar es aquello en lo que respecta a su condición eterna. Esto es, que el pecador ha de ser expuesto a la institución divina de la ley. Para que sea la verdadera convicción de pecado, ha de exponerse a la institución que denuncia su pecado. Y este pecado ha de ser conocido como una ofensa grave, una ofensa sin remedio propio delante del ser más misericordioso, amoroso y poderoso, es decir, a Dios. Porque se puede conocer el pecado de otros como grotesco, pero no el propio, sino hasta que la ley lo revele en el corazón y en la conciencia. Primero, esta ley es presentada en el alma con sus términos de justicia y vida, así como con su maldición en caso de incumplimiento. Porque si se presenta el evangelio sin las demandas de la ley que exige el juez justo, entonces el evangelio no puede ser comprendido, ni tampoco la gracia contenida en el evangelio sería debidamente valorada. En ese sentido, la comprensión del evangelio es presentada al alma una vez que la ira de Dios es comprendida, es decir, la maldición de la ley y la justicia del juez, es decir, su sentencia condenatoria es clara para el pecador. El pastor puritano John Owen nos ofrece una definición del evangelio en relación de este convencimiento. Cito: porque el evangelio es la revelación del camino de Dios para librar las almas de los hombres de la sentencia y la maldición de la ley. Hasta ahí, que dice Romanos 1:17, porque en él, hablando del evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La naturaleza de la gracia es la revelación del camino de Dios. En todo el evangelio, la promesa es librar las almas de los hombres de la sentencia y la maldición de la ley. La presentación del evangelio no minimiza ni omite la sentencia del juez. El evangelio no omite la maldición de la ley, sino que enfatiza que el pecador se encuentra bajo esa terrible amenaza. Sin embargo, todo el evangelio es el camino para librar a los pecadores de esa maldición y de la sentencia que pesa sobre sus cabezas.
Esta fe no puede ser producida por la criatura racional. Cualquier sujeto que afirme producir esa fe debe ser considerado falso creyente. No vemos en la Escritura que los pecadores deban producir la fe evangélica. No es que usted se decide un día y expresa: hoy me determino a dejar el mundo y a producir con todas mis fuerzas esta fe. No, sino que la base de la obra evangélica, por la operación del Espíritu de Dios y el efecto de la exposición de la ley moral, produce la convicción de pecado. ¿De qué manera lo hace? Al dar conocimiento de la miserable condición, condenación y maldición, entonces se produce un sentido de culpa y reconocimiento del estado del pecado a causa de todo esto. Debemos expresar que la fe no tiene relación con una base sobre la obra y el efecto de la ley en la convicción del pecado. No puede ser la fe justificante. Es decir, si primeramente no se presenta la convicción de pecado en esos términos, entonces no estamos hablando de la fe justificante. Si esa fe no está relacionada con la exposición de la ley moral y no produce convicción de pecado auténtica y genuina, negamos absolutamente que sea la fe por la cual somos justificados. ¿Cómo opera la ley y el evangelio? Quisiera traerles una breve parábola que ustedes recordarán que se encuentra en el libro del Progreso del Peregrino del pastor puritano John Bunyan. Y Cristiano ingresa a la casa de intérprete. Dentro de alguna de las parábolas que le muestra, de las distintas parábolas que intérprete le muestra a Cristiano, lo invita a pasar a una habitación. Le dice: ven, pasa a esta habitación. Esa habitación se encuentra llena de polvo. Entonces intérprete le hace pasar a un hombre que trae una escoba y le indica que barra. Pero es tanto el polvo que hay ahí que cuando empieza a barrer, levanta tanto polvo que Cristiano, al estar ahí dentro, casi se ahoga. Entonces, intérprete llama a una doncella y le dice que riegue el cuarto con agua para refrescarlo. Dentro de la alegoría del Progreso del Peregrino de John Bunyan, él mismo nos da la interpretación de su alegoría. ¿Qué es ese cuarto con el polvo? Bueno, es un corazón no regenerado que está ahí con sus pecados. ¿Qué es ese hombre barriendo? Es la ley. La exposición de la ley viene y agita la conciencia del hombre. El hombre no tiene la capacidad de subyugar y la ley no tiene la capacidad de regir sobre el pecado, solamente lo alborota. Pero el evangelio, mediante la gracia, puede refrescar el levantamiento del polvo, es decir, el evangelio tiene el poder de subyugar el poder del pecado. Ese es el uso de la ley y el evangelio. Primero necesita agitar la conciencia para después traer el alivio y la atenuación refrescante. Bien, veamos lo relacionado a una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La convicción de pecado como requisito la enseñaron los apóstoles, los primeros cristianos, los reformadores y los puritanos. Pero sobre todo es una enseñanza de nuestro Salvador. Así, esta doctrina no es una invención, o no pueden alegar que es una doctrina nueva o enseñada por algunos teólogos. No
no es una enseñanza humana ni humanista, sino una verdadera doctrina y por lo tanto es el Evangelio mismo. Es una doctrina revelada y enseñada por nuestro Señor y Salvador. El pastor puritano John Owen también nos afirma que Cristo llama a los convictos de pecado, cito, pues Él llama así solo a aquellos que están trabajados y cargados. Afirma que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En todo esto, no se refiere simplemente a aquellos que eran realmente pecadores, como lo son todos los hombres, pues Él hace una distinción entre ellos, ofreciendo el Evangelio a unos y no a otros, sino a aquellos que estaban convencidos de su pecado, cargados con Él y buscaban liberación. Fin de la cita. Estar cargados se refiere a los que están convencidos de pecado y buscan liberación de ese estado. Se refiere a aquellos que llevan algún tiempo considerándose pecadores por la exposición de la palabra de Dios. Ese trabajados y cargados se refiere a aquellos que durante algún tiempo han agonizado bajo la severa condenación de la ley, su sentencia y maldición. El Señor propone descanso a aquellos agobiados bajo el severo peso de su condenación, la condenación de la ley, que son conscientes de que merecen la pena impuesta por la pesada ley moral. Están trabajados de soportar el reconocimiento de condenación. Están cargados por el terrible peso de la maldición de la ley. Esto implicaría que estas personas han estado siendo expuestas a la predicación de la palabra de Dios y al mirar el estándar divino para la obtención de la fe son hechos conscientes de su incapacidad, de su estado y su condición. La amorosa propuesta del Salvador a venir a Él se refiere a pecadores agobiados, despertados en su conciencia y llevados a una conciencia de pecado. Se refiere a aquellos que se encuentran en una situación de reconocimiento de su propio pecado y condición. Esta propuesta no es para los que están estresados. El racionalismo ilustrado nos trajo la psicología y con ello se reforzó la victimización del sujeto al punto que hoy uno se anda muriendo por cada adversidad que enfrenta y se dice: es que es el estrés, y se lee la propuesta evangélica bajo ese enfoque y se llama a los trabajados y cargados de las presiones de la vida y se les dice: vengan a Cristo. Y entonces dicen: miren, aquí nos habla a todos los que estamos bajo el estrés, y eso no es verdad. Este pasaje nos habla de otra cosa. Nos está apuntando a los pecadores bajo el duro trabajo de soportar el reconocimiento de la sentencia divina y la insoportable carga de la maldición de la ley. Entonces el descanso a ese duro trabajo y a esa pesada carga es venir a Cristo. Noten que la convicción de pecado primero es enseñada por nuestro Salvador y luego adviertan que es requisito para la fe justificadora. Esta enseñanza de una convicción de pecado es tan necesaria que los apóstoles insistieron en lo enseñado por nuestro Salvador. Incluso ellos llamaron esta convicción de pecado como compunción. Ellos vieron esta convicción como necesaria para la fe. El pastor puritano John Owen nuevamente nos ayuda al expresar que la enseñanza apostólica respecto a esta convicción era necesaria para la fe. Cito: así también, aquellos a quienes el apóstol Pedro propuso la promesa del Evangelio, con el perdón de los pecados, como el objeto de la fe evangélica, fueron compungidos de corazón al ser convencidos de su pecado y clamaron: ¿qué haremos? Como enseña Hechos 2, 37 al 39. Tal era también el estado del carcelero, a quien el apóstol Pablo le propuso la salvación en Cristo, como aquello
en lo que debía creer para su liberación, como enseña Hechos 16, 30, 31. Hasta ahí. Ahora, esta convicción de pecado produce efectos. Estos efectos son producidos por el Espíritu de Dios en el corazón. ¿En el corazón de quién? En el corazón del pecador convicto de pecado. Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es apertura de ojos. Apertura de ojos. Esta apertura de ojos está relacionada directamente con los efectos de la convicción del pecado. Cuando Adán cayó, ¿qué queremos decir que cuando Adán cayó? Cuando Adán determinó desobedecer a Dios, entonces quedó completamente arruinado. Cuando él pecó, entonces su conciencia, que hasta entonces le comunicaba el bien, ahora le comienza a dar cuenta de la gravedad de lo que acaba de hacer. Su conciencia comenzó a expresarle: esto que acabas de hacer es sumamente grave a los ojos de Dios. Eres culpable, mereces el castigo que se te dijo debías recibir si pecabas. Su conciencia le estaba trayendo convicción de pecado. ¿Pero qué hace Adán? Adán procura evadir su conciencia y quiere esconderse. Experimenta vergüenza y no pretende tratar este asunto. Pero es Dios quien busca a Adán para tratar con el pecado de Adán. El hombre, una vez que pecó y que su conciencia le dio testimonio de la vileza del pecado, es decir, le dio testimonio de la naturaleza del pecado, entonces el hombre buscó un plan de escape. ¿Pero lo encontró? No hubo remedio. Pero Dios, en su sabia determinación, buscó al pecador para tratar con el pecado y tratar con el pecador Adán. El estado de Adán y el trato de Dios con él en esta condición es la mejor representación del orden y método de estas cosas. Tal como Adán quedó después de la caída, así estamos nosotros por naturaleza en el mismo estado y condición. Realmente, él quedó completamente perdido por el pecado. Adán no quedó parcialmente perdido, sino totalmente perdido y arruinado. Adán no solo sufrió una especie de enfermedad espiritual, sino que murió espiritualmente. El pecado lo arruinó y además fue convencido tanto de la naturaleza de su pecado como de sus efectos, por medio de aquel acto de Dios sobre su mente mediante la ley que se describe como la apertura de ojos. ¿Qué es la apertura de ojos? Primero, es un acto divino y se refiere al convencimiento de la naturaleza del pecado. Luego se refiere al convencimiento de los efectos del pecado. Este acto se da sobre la mente, mediante la ley. Para expresarlo de alguna manera, digamos que se puso en marcha la maquinaria de la ley. Se echó a andar la ley. La ley ya estaba ahí, en la conciencia de Adán. Solo que hasta ese entonces no había traído su sentencia y maldición sobre las criaturas, sino hasta que el hombre pecó. Para continuar respondiendo a esa apertura de ojos, citemos al pastor puritano John Owen para que escuchemos su explicación. Pues esto no fue otra cosa que la comunicación a su mente a través de su conciencia de un sentido de la naturaleza, culpa, efectos y consecuencias del pecado, lo cual la ley en ese momento pudo enseñarle, aunque antes no podía hacerlo. Hasta ahí. Noten que este acto divino es una comunicación. Es una comunicación. Dios, mediante la ley puesta en el interior de la criatura, le comunica a la mente del pecador la profundidad del pecado, lo vil y ofensivo que es el pecado.
y a su vez la mente le comunica a la conciencia lo que es su pecado. No es que la mente le trae a la conciencia la definición de pecado, sino que le hace saber lo asqueroso, vil y sucio de su propio pecado. Le hace saber lo ofensivo, malvado y perverso de su pecado. Le reitera y le enfatiza que él pecó en Adán. No solo le dice, mira, desobedecer es pecado. No, sino que la mente incita a la conciencia y la conciencia fustiga al pecador con ese conocimiento para que considere lo maligno de su propio pecado. Le está diciendo, tú eres culpable, tú eres reo de muerte. Le enfatiza, le hace saber, lo lleva cautivo a esa situación. No solo le advierte, mira, los que pecan son culpables. No, sino que le hace experimentar culpa. Y le hace saber que su pecado tiene consecuencias. Antes no le informaba, pero ahora lo hace con severidad. El enemigo de las almas engañó a la humanidad. No era verdad que el hombre alcanzaría un conocimiento como el de la divinidad. Por la escritura y por la experiencia sabemos que eso no ocurrió. La criatura fue arruinada y Dios le hizo saber a Adán sobre la naturaleza del pecado. Eso es la apertura de ojos. Reitero, para que continuemos en la línea del razonamiento que traemos. La apertura de ojos es, su conciencia le comunicó a su mente un sentido de la naturaleza del pecado, culpa, efectos y consecuencias del pecado. Esta apertura de ojos llenó a Adán de vergüenza y temor contra la vergüenza que intentó hacer, protegerse. ¿Cómo? Con hojas de higuera. ¿Y qué hizo contra el temor que experimentó? Trató de esconderse entre los árboles del jardín. ¿Funcionó de algo esa protección de hojas o esconderse entre los árboles del jardín? No, por supuesto que no. Esta es la forma de vida de la criatura racional. Encuentra complacencia en protegerse y esconderse al ser acusado de su pecado, pero es en vano. Adán no tuvo éxito en aquellos planes. Así que los pecadores no podrán obtener libertad y seguridad del pecado. Y los pecadores no deberían concluir que serán más listos que Adán. No se trata de un asunto de quién es listo y quién es tonto. Pero en esos planes no hay sabiduría. Y tengan por seguro que las probabilidades de tener éxito contra el pecado no han mejorado ahora que cuando Adán lo intentó. En esta condición de apertura de ojos, vergüenza y temor que experimentó Adán, Dios, mediante una inquisición inmediata sobre el hecho en cuestión, agudiza su convicción añadiendo su propio testimonio sobre la verdad del asunto. Y coloca a Adán realmente bajo la maldición de la ley mediante una declaración judicial de la misma. ¿Qué has hecho? Fue descubierto delante de Dios y le trae juicio. No solamente le preguntó porque el Señor no sabía. El Señor esperó que Adán confesara su pecado. No lo confiesa, pero el Señor le otorga su condenación. Pero es aquí donde surge la propuesta divina, porque estando Adán en esta condición perdida, desamparada y sin esperanza, Dios le propone la promesa de redención en Cristo. Pero no solo a Adán, sino que la propuesta es hecha a los pecadores, a los que son convictos de pecado. El objeto de la fe es la propuesta divina, por la cual el pecador habría de ser justificado.
Porque todos los que son llamados a creer por el Evangelio experimentan apertura de ojos, es decir, convicción del pecado, compunción, vergüenza y temor. Aunque debemos decir que no se comunica de una manera tan sobresaliente y distintiva a la mente y conciencia como lo fue en aquel entonces, pero sí en cuanto a su esencia. Y sí o sí, todo el que es llamado al Evangelio experimenta estas cosas. La convicción de pecado se presenta antes de que se pueda presentar la fe. Usted puede cuestionarse si esto se ha hallado en usted, porque esto le sucede a todos aquellos que creen sinceramente. No a todos de la misma manera y con la misma fuerza. Y no es que cada uno deba narrar exactamente la misma experiencia. Pero en términos generales, antes que alguno posea la fe justificante, atraviesa cosas semejantes. Por esa razón, se hace necesario brindar elementos de la fe justificante. Se dice que se brindan elementos porque muchos han intentado definir estas verdades. Es decir, muchos han intentado definir la fe justificante y al hacerlo han dejado fuera la apertura de ojos, el temor, la vergüenza, la comunicación de la naturaleza del pecado sobre la mente y la conciencia, y han dejado fuera la culpa experimental, así como la culpa punitiva, los efectos del pecado y las consecuencias del pecado. En ese sentido, la fe, como ya hemos dicho, tiene muchas definiciones. Y esta fe justificante no solo es un asentimiento a la verdad. Noten que esta fe es una comunicación divina inmediata a la mente, porque en todo caso se es posible al sentir, al conocimiento sin la experiencia del peso de la ley. Y la Iglesia no debería valorar argumentaciones sobre la naturaleza y el acto de la fe justificante si estas argumentaciones provienen de los incrédulos. Si las definiciones de la fe justificante provienen del romanismo o del evangelicalismo, no deberíamos conceder que fueran verdaderas definiciones, ya que aquellos nunca han experimentado en sí mismos la obra de la ley en la convicción y condenación por el pecado. Tampoco han experimentado los efectos de ese trabajo y esa carga en sus conciencias. El pastor puritano John Owen nos brinda algunos elementos que, al considerarlos bajo la experiencia de la obra de la ley en la convicción y condenación por el pecado y los efectos que por ello se producen en la conciencia, nos ofrece el siguiente razonamiento en cuanto a la fe. Cito: la fe por la cual somos justificados es, en términos generales, el actuar del alma hacia Dios tal como se revela en el Evangelio, buscando liberación de este estado y condición, o de estar bajo la maldición de la ley aplicada a la conciencia, conforme a su voluntad y a los medios que Él ha dispuesto. En términos generales es el actuar del alma hacia Dios, como se revela en el Evangelio, y esta alma busca esa liberación de este estado, de esta comunicación de la naturaleza del pecado, de esta conciencia de pecado, de este peso bajo la ley y de estar bajo la maldición de la ley, y entonces viene un alivio por los medios que Dios ha dispuesto. El pastor puritano no presenta esto como una definición de la fe, sino simplemente una expresión de aquellos elementos que tienen una influencia necesaria sobre la fe justificante, junto con las experiencias mencionadas. Y si la fe contiene estas o esas cosas, entonces puede distinguirse que allí hay una fe auténtica y una fe justificante. Oremos al Señor.